Lo que tienen acá, ¿sí? Atrás, yo lo voy a mirar de acá, es un poco lo que va a ser el orden liberal, ¿sí? La construcción del orden liberal. Donde tenemos básicamente tres presidentes que van a representar este orden liberal, ¿sí? Y que después se acopla a Roca. ¿Está? Esto es muy fáctico, es decir, muy cronológico, muy conciso, ¿sí? Y después vamos a hacer el análisis del proceso. ¿Está? Porque nosotros, algo que tenemos también de particular es que esta materia es muy amplia. Nos agarra en pandemia, nos agarra ahora con una semipresencialidad y encima ahora a la virtualidad. Entonces, esta parte de acá, que se supone que entraría en el contenido del año pasado, nosotros lo tenemos que ver, ¿sí? Porque hay que retomar, ¿bien? Pero vamos a ir para adelante, ¿está? Así que bueno, hay cosas que las vamos a ir pasando rápido. Entonces, en este orden tienen a Bartolomé Mitre en la línea cronológica, donde yo acá detallo historia, ¿sí? Para todo Estado, la historia es muy necesaria, ¿sí? Tener una historia, un pasado, es necesario para poder pensar también lo cultural de ese Estado. Entonces Mitre dice, bueno, nuestra situación, ¿sí? Amerita en esta organización nacional que hablemos de historia, que hablemos de un pasado. Pero como estamos hablando de un momento también bastante particular del mundo, ¿no? Donde encima la Argentina se está insertando al capitalismo, al mercado mundial, la historia que va a contar no es cualquier historia, porque hay que fundar las bases del Estado Nacional, y las bases del Estado Nacional requieren de héroes, ¿sí? Como la vieja Grecia. Bueno, ¿quiénes van a ser los héroes que ustedes creen que rescata Mitre para poder darle un pasado a esta nación? ¿Quiénes pueden ser esos héroes que Mitre rescate para darle a este Estado un pasado, una historia? Dos en particular, después hay algunos más, pero dos en particular muy importantes. Facilones. Del pasado, ¿no? Del pasado de él, no del pasado. ¿Quién puede ser? Uno, dos. Si no lo sacan, les doy tarea. ¿Eh? ¿Vas a pensar? Dos importantes, ya está, con dos importantes, muy importantes. ¿Qué héroes rescata Mitre o va a rescatar Mitre para darle una historia, un pasado a esta nación? Dos héroes muy importantes de la historia nacional. No sé. Vos qué burrada tirarías, ¿sabes? Dale. No creo habérselos dado, ¿no? Yo no se los di, por lo menos. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se fue a la banquita. Después te lo pregunto cuando se van todos. No. No, señor. Aparte es muy reciente para Mitre. Mitre se va más atrás, más al pasado. Bueno, tienes dos muy importantes de la historia nacional. Se viene la tarea, 10 preguntas. ¿Qué dijo? ¿Vos dijiste San Martín? Muy bien. Muy bien. Entiendo que el otro fue un chiste, entonces, lo sabía. Claro. Bueno, recurre a San Martín y Belgrano y a construir positivamente, este es otro dato que les voy a estar dando, positivamente la imagen de estos dos héroes, ¿sí? De la historia nacional. Y por supuesto, reivindicar a la Revolución de Mayo, ¿sí? No, de Mayo el compañero, de Mayo, ¿está? De salón fue eso. Bueno, dándole esa historia, no es que se basa en cualquier héroe, se basa en dos de los héroes más grandes que tiene la nación actualmente, ¿no? Entonces San Martín y Belgrano construyen un pasado donde ser moralmente
moralmente digno implicaba tratar de ser lo más parecido a San Martín. ¿Sí? San Martín era un tipo bastante recto, que no acometía ilícitos, que siempre desde su pedagogía enseñaba. Entonces, se entiende que el hecho de ser un héroe, el hecho de ser moral en la Argentina, era parecerte a San Martín en esas consideraciones. O a Belgrano, porque Belgrano muere pobre, porque Belgrano nunca fue corrupto, porque Belgrano era intachable, porque Belgrano había peleado ante todo, ¿sí? Había sido parte de la Revolución de Mayo, estaba dando una identidad a la nación. Entonces escribe dos libros fundamentales de la historia argentina, que son el de San Martín justamente y el de Belgrano. Y bajo esos lineamientos dice, este es nuestro pasado. El Estado Nacional es San Martín y Belgrano. ¿Está? Más allá de garantizar una unidad liberal, Mitre empieza a representarse dentro de lo que es el liberalismo, algo muy opuesto a lo que es la mirada de Urquiza. ¿Sí? Urquiza está pensando todavía de una manera federal, pero a la vez la unidad nacional. ¿Sí? Y en ese enfrentamiento que se había dado entre los dos estados, el de la Confederación Argentina y el de los porteños de Mitre, surge justamente este nuevo inicio, esta nueva organización. Mitre se vuelve a su provincia, Entre Ríos, y Mitre se queda como presidente de la nación. Está en este camino. Una historia también la de la evolución del sufragio bastante violenta. Cada vez que había que votar en la Argentina, digamos que acarreaba una cierta violencia en las calles. Del 62 al 68, Mitre, del 68 al 74, tenemos a Sarmiento, ¿sí? Con la educación como premisa, y basado más en el pensamiento. Bueno, Sarmiento va a recurrir justamente, yo dije, Mitre va a construir positivamente la imagen de San Martín y Belgrano. El que quiere vaya anotando, ¿eh? Y si es necesario que paro para que terminen de anotar. Pero lo que está diciendo justamente este pensamiento positivo, ¿sí? Es pensar el mundo con ciertas bases y fundamentos, con ciertas nociones, que son así y punto. ¿Sí? Entonces, si yo digo, voy a construir el pensamiento de una nación, necesito que sea así porque no hay nada. ¿Bien? Entonces, lo que hace Sarmiento es establecer una escuela pública, pero no con maestros de acá. ¿Sí? A los maestros los iba a buscar de otros lugares, a los que él entendía que había que apuntar, había que ser mayormente europeo o había que ser mayormente norteamericano. Entonces se traen muchas maestras de esa zona, como Sara Eccleston. ¿Sí? Entonces cuando vienen a la Argentina, Eccleston con la escuela Montessori y demás, cuando vienen a la Argentina, empiezan a fundar, ¿sí?, un movimiento de maestros que hacen a la escuela pública, pero con una mirada bastante positivista, donde, como siempre digo, el lugar del docente era un lugar de poder. Ustedes abajo, yo en este momento en esa escuela estaría acá arriba, ¿sí? En un atril, y mi voz bajaría así, no así, bajaría así. Yo les estaría diciendo, es así y punto. El símbolo del patrio, la bandera argentina, el lenguaje, ¿sí? Ese es el tipo de positivismo que entendemos en ese momento. Un positivismo que cuando decimos, bueno, el positivismo desde el lado de la ciencia, ¿qué es? Bueno, algo que se rige por las teorías de las ciencias naturales, ¿sí? Muy darwiniano esto. Adaptate para seguir subsistiendo. ¿Está? Entonces vos tenés que ser, desde esa orientación, una especie de producto, ¿sí?, que hace al Estado. Un factor más que hace al Estado. ¿Cómo es ese producto? Bueno, sale una persona alfabetizada, pero organizada para trabajar de, ¿sí? Entonces las aspiraciones no son muchas. Las universidades siguen siendo un espacio, un espacio selectivo, no de elección. Un espacio selectivo, no de elección. Bueno, bajo ese parámetro está pensado el positivismo, ¿sí? Fíjense que no traían de cualquier lado, traían de las zonas a las que apuntaban. Entonces se empieza a europeizar bastante la Argentina, ¿sí? Sobre todo europeizar. En un tiempo donde acá nosotros estamos pasando, ¿sí?, de una economía regional a una economía agroexportadora, ¿sí?, que es este periodo, de acá para adelante. Acá es regional, cada provincia tiene su economía, su manera de entender la economía, bastante autónoma, pero a partir de acá, y ya con los fundamentos nacionales, la economía, el país, tiene que apuntar al agroexportador, porque ese es el camino que quieren seguir.
¿sí? O entienden que hay que seguir. Entonces, a partir de acá empieza a ser la economía agroexportadora, a partir del 70 en realidad, lo marcamos desde acá. ¿Está bien? Beneficiando justamente, como decía antes, en estas inyecciones económicas desde el Estado, con los préstamos y demás, a estas clases terratenientes empobrecidas, pero que van a empezar a acumular. ¿Está bien? Van a empezar a insertarse en el mercado, bueno, justamente acumulando. ¿Ganaban siempre? No, a veces perdían. Por eso digo, guarda con esto también. Digo, en la otra mirada, distinta a lo que planteaba antes, de lo que tiene que ver con el usufructo de las tierras, muchas veces terminaban perdiendo, y perdían todo en la inversión. Si venía una invernada, inundación, cuestiones climáticas, si perdían, perdían todo. ¿Sí? Entonces también esta jugada, este pensamiento, esta situación, no siempre la oligarquía ganaba, ¿está? O los terratenientes ganaban, a veces perdían más de lo que ganaban. Un dato particular que lo tiro así como al pasar, los almacenes, por ejemplo. Los almacenes como los conocemos hoy, en ese tiempo eran grandes despensas, grandes lugares donde se compraba hasta máquina, ¿sí? Donde se compraban semillas, donde se compraba de todo, y hasta se financiaba, ¿sí? Entonces, también fíjense en la organización del espacio rural, la función que cumplían los grandes almacenes. ¿Está? Estamos hablando de un momento rural bastante particular. Del 74 al 80, Avellaneda establece mucho más las bases de Alberdi, ¿sí? Para este concepto general de lo que va a ser el Estado Nacional, y propone algo que choca, ¿sí? Cuando uno lo escucha hoy, lo charlamos hoy, es ámbito de debate, está pensado para este tiempo, que es la campaña del desierto, ¿sí? Que empieza con Avellaneda, no con Roca, porque a veces queda como preconcebido que fue Roca y nada más. En realidad ya Rosas había hecho una campaña, ¿sí? Hacia el sur. Algunos indios los hizo amigos, y a los que no eran amigos, como era Rosas, ¿sí? Se los llevaba puesto. Bueno, acá se establece ya más consistentemente la campaña del desierto, ¿sí? Con Avellaneda, hasta la Zanja de Alsina mucho tiempo también. Y Roca es el que definitivamente la termina de delimitar, ¿sí? Roca es el que hace ese ejercicio de la campaña del desierto como tal, y se termina, este joven Roca, de posicionar, políticamente hablando, dentro de lo que era el sistema oligárquico de dominación. ¿Está? Entonces, si Roca después puede ser Roca, también es por la campaña del desierto. Sus logros políticos militares lo llevan a que después pueda presidir el Estado Nacional, no solamente del 80 al 86. Cuando él sale del poder, deja a su cuñado, ¿sí? No es que presenta a su cuñado para ver si alguien lo vota. El sufragio está, pero no de la manera en la que lo conocemos. ¿Sí? Ahora eso después, cuando avancemos, se lo voy a explicar bien porque es una red, ¿sí? Cómo se da este sufragio. Algunas cuestiones particulares de Mitre, ¿sí? Que es parte del Partido Nacional y nacionalista y autonomista, ¿sí? Que se fusionan de alguna manera para darle contexto a la presidencia de Mitre. Organiza la Corte Suprema de Justicia, se centra también en lo que van a ser la construcción de los trenes, porque si algo necesitaba el Estado Nacional, digo, para también explotar estos territorios de los que estábamos hablando, como por ejemplo lo rural, necesitaba comunicación, necesitaba mejorar el sistema de precios de fletes, ¿sí? Para el traslado de la mercadería. Entonces, necesita sí o sí vías férreas que le permitan al Estado empezar a comunicarse entre provincias. Después, si me acuerdo, les voy a subir un mapa donde las líneas férreas hasta acá son de una manera muy chiquititas, que van desde Buenos Aires a distintos lados, y siempre así. La centralidad siempre está en Buenos Aires, ¿sí? Así que el triunfo porteño es abismal en ese sentido. Y después se van haciendo cada vez más, incorporándose cada vez más tendidos. ¿Bien? Entonces, bueno, tiene que establecer la construcción de las vías para una mejor comunicación, un mejor traslado de mercaderías, establecer relaciones con Estados Unidos, porque como decíamos era la potencia líder de Latinoamérica también. Tiene que hacer frente a a los reclamos de Chile, porque por este motivo también hay que entender, no entender, pero sí tratar de procesar conceptualmente qué es la campaña del desierto. Durante mucho tiempo también estaba la posibilidad latente de que alguna gran potencia o de algún país mismo vecino
se pudiera quedar con territorios que parecían olvidados o abandonados. El Estado no tenía participación en el sur. Ahí lo que teníamos eran las comunidades, ¿sí?, de sociedades originarias. Entonces siempre estaba el asedio de Chile, que en cuanto se podía se corría un poquito más de la frontera, ¿sí? Entonces, lo que empiezan a ver estos liberales en particular es esta posibilidad de perder territorio con Chile, ¿sí?, y no poder dominar o administrar la Argentina misma todo ese espacio. Después con Sarmiento vemos qué pasa. Y bueno, dar comienzo a algo también que no solamente lo pone a la Argentina en una situación de deuda bastante particular, sino también medio de rodillas ante el Imperio del Brasil, que es el victorioso, que va a salir victorioso de esto, que es la Guerra del Paraguay, ¿sí? Y acá, que esto lo vamos a analizar más particularmente, se pone de rodillas, como decía antes, utilizando la misma frase, a un Estado, que era el paraguayo, que crecía también hacia adentro, no le importaba el exterior, crecían hacia adentro, ¿sí? Y que en ese sentido entonces se estaban consolidando en la zona, se estaban consolidando en la región. Los trenes, ¿sí?, las vías, no las mandaban a pedir, las fabricaban. Los tendidos de trenes los hacían. Entonces habían desarrollado también en una posición muy militar un sistema económico que los beneficiaba de mucho. Paraguay progresaba y no necesitaba de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que Inglaterra necesitaba que alguien dependa de él. Entonces, se establece la Guerra del Paraguay, ¿sí?, porque también la Argentina empieza a ver el crecimiento de los paraguayos con mucho recelo. Tienen un conflicto ahí con Brasil, la banda oriental apoya al Imperio del Brasil también. Entonces se da esta cuestión, la Guerra del Paraguay, en un marco donde a la Argentina tampoco le convenía, ¿sí? De hecho, algunas provincias todavía federales entendían que el apoyo tenía que ser al Paraguay, no al Imperio del Brasil. ¿Bien? Después, en lo posterior, a la salida de Mitre, quien llega a Sarmiento, ¿sí?, que había sido un ex embajador de Mitre, ¿sí? Ya acá empezamos a hilar también los nombres. Ex embajador de Mitre, Sarmiento llega sin partido político. Sarmiento no responde a nadie. Sarmiento es Sarmiento por sí mismo. Entonces, ¿de qué lado estás? La gente vota a Sarmiento, o sea, la gente. El sistema vota a Sarmiento, el sistema como estaba, ¿sí? Y Sarmiento lo que hace es pensar la nación pensar justamente en nación, constitución y libertad. Esas tres premisas son las premisas del Estado Nacional que ya tiene historias, ¿sí? Y ahora con Sarmiento va a tener educación, alfabetización. Y bajo todo ese manto, una nación, ¿sí?, consolidada en base a su constitución y a la libertad. ¿Estamos? Tiene que afrontar, como decía, los costos políticos también de la Guerra del Paraguay, una guerra que evidentemente a la Argentina no la benefició demasiado porque los grandes territorios se los termina quedando incluso el Imperio del Brasil. Propiciar la educación justamente para garantizar la alfabetización, que acá se logra entender un poco cómo funcionaba esta sociedad. ¿Por qué? Porque hace un censo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, a ver cuánta gente está alfabetizada, cuánta gente no. Tuve la oportunidad de ver el censo en el Museo de Santa Felicita, que no sé si lo conocen, que está en Barracas. Me mostraron el censo, lo tuve en mis manos, y es increíble porque uno dice, bueno, José, de profesión, carpintero. ¿Dónde vive? Bueno, en un lugar, en La Boca, no sé qué. ¿Cuántos son? 6 viviendo con él. ¿Quiénes son? Tal, tal y tal. No sé, Roberto, se me ocurre, qué sé yo. De profesión, negro. ¿Sí? No sé si se entiende lo que digo. Entonces, estamos hablando de un momento en que se supone que la esclavitud empieza a cobrar otra dimensión y que sin embargo todavía la persona esta que vivía en algún espacio y que trabajaba, de profesión negra. ¿Sí? Bueno, así está censado. No es que yo lo estoy diciendo ahora. Está censado de esa manera. ¿Bien? Pero bueno, ese censo, más allá de esta cuestión, que era una cuestión propia de la época, del contexto, lo que nos marca a nosotros es que sirvió justamente para alfabetizar y para entender de qué trabajaban las personas en ese momento, dónde estaba la centralidad, ¿sí? Y bueno, después con eso también tiene la posición o la posibilidad de seguir trayendo inmigración a la Argentina. Que esto es un proceso que se va a dar y bastante durante todo este tiempo. De Urquiza, ¿sí?, en adelante, inmigración magnificada. Sarmiento la propicia. Sarmiento pensaba que los inmigrantes que iban a venir a la Argentina
iban a ser una serie de inmigrantes europeos, pero que respondían a una cierta clase social. ¿Sí? ¿Tenía razón o se confundió? Es una pregunta. ¿Qué piensan? Sarmiento dice, bueno, vamos a habilitar la inmigración pensando que va a traer a cierta clase social europea que va a beneficiar esta estructura positivista de la sociedad argentina de ese momento. Entonces dice, bueno, si vienen los europeos, nos europeizamos, fusionamos culturas. Pero se recontra equivocó, vinieron los inmigrantes que trabajaban en la tierra. ¿Sí? Venían las clases más bajas, que huían de algo. Estamos hablando también de tiempos imperiales en Europa ya casi. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, para la fusión cultural que él esperaba, en realidad trajo comunistas, anarquistas. ¿Sí? Entonces, fue una mirada bastante equivocada en ese sentido. Bueno, en ese momento la pensó de otra manera. Cuando trajo a las maestras le dio resultado. Ahora, cuando se vio con la posibilidad de quienes ingresaban a Argentina eran inmigrantes que traían otras ideas, ahí empieza toda esta cuestión de el proceso como se le llamaba en ese momento, razas que se iban a encontrar en la Argentina. ¿Sí? Que después le vamos a decir el crisol de razas como lo marcaban los diarios. ¿Sí? Esto lo marcaban así los diarios del momento. Entonces, la multiculturalidad, como decía, el otro día estaba Maiken y decía, pero la multiculturalidad, la diversidad, olvídense de eso. ¿Sí? Acá, esa multiculturalidad generó una equivocación para Sarmiento. ¿Qué pasó acá? Había que preguntarse. ¿Sí? Entonces ahí decimos, bueno, la construcción del pueblo, ¿cuál es? Para Sarmiento es uno. ¿Sí? Para otros será distinta a la de Sarmiento. Para Sarmiento la civilización o barbarie. Hay cada dicho de Sarmiento que es terrible. ¿Sí? Cuando uno lo lee, no se puede creer que saliera de la pluma más importante que tuvo la Argentina. ¿Sí? Sarmiento, que fue militar, un súper escritor, la verdad que como en sus letras no se puede negar nada. Sí, quizás en sus ideas, habría que ver, ¿no? Pasa que todo esto está contextualizado desde hoy. ¿Estamos? Entonces, ahí recae la consecuencia de Sarmiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Sarmiento también habló de la malvinización del sur. ¿Sí? Porque si Sarmiento decía, no podemos permitir que en el sur se dé una malvinización, ¿qué está queriendo decir? ¿O qué está queriendo explicar? No queremos que en el sur se dé una malvinización. ¿Qué podría ser? Piensen en las Malvinas. ¿Qué podría llegar a pasar en el sur? No quería que pase como que sea dominado por el sur, digamos. ¿No sé qué? No quería que el sur sea dominado por otra. Exactamente. No quería que el sur fuera dominado por otra potencia como en Malvinas, Inglaterra. Entonces, como ya había visto lo que estaba pasando en Malvinas, decía, si nosotros seguimos sin hacernos cargo del sur, se va a producir la malvinización. Entonces muchos decían, Sarmiento traidor, le entregaste territorios a Chile. Al día de hoy, mi tía sigue diciendo que Sarmiento es un traidor porque le entregó territorios a Chile. En realidad lo que pensó en ese momento era la opción que tenía a la mano, mejor se lo doy a Chile, antes que me lo saque Inglaterra y lo tengamos acá metidos también a esto. ¿Sí? Más allá de que se puede debatir el asunto de ceder el territorio, ¿no? Porque con el mismo énfasis que se atacó a las sociedades originarias, con el mismo énfasis se podría haber defendido el territorio, qué sé yo, digo, de repente. Pero, bueno, en ese momento reaccionó de esta manera. Entonces decía, con esa virtuosidad, no podemos permitir que se produzca la malvinización, ¿sí? Del sur, no podemos perder territorio. Entonces prefiero cederlo a un vecino. Sarmiento tenía algún lazo con Chile porque había vivido ahí en los tiempos de Rosas. Que a la vez respondo, ¿quiénes son estos? No sé si se acuerdan, pero ¿quiénes son estos? Estos de acá, ya dije, Sarmiento se tuvo que exiliar con Rosas. ¿Quiénes son? ¿Alguien se acuerda? Tercer año, tiempos de Rosas. Había una generación ahí dando vueltas de letrados, una generación de pensadores que al final terminan oponiéndose a Rosas. Primero en medio que lo querían, después opuestos. ¿Quiénes eran la generación? A ver, que sea un número está bien, es importante.
No, la del 80 es después. O vos podés decir los 8, digamos, el grupo de los 8. Es la generación del 37, ¿sí? Fíjense dónde aparece Sarmiento como presidente y vayan para atrás, 1937, o sea, los años que transcurren, ¿sí? Y este, eran todos parte de la generación del 37, una serie de pensadores con mucha visión política que estaban tratando de adaptarse al mundo moderno de ese momento, o entender el mundo moderno de ese momento, que aparecen después acá, en la línea liberal, ¿sí? Entonces ese virtuosismo viene de algún lado. Esa campaña de alfabetización viene de algún lado. Bueno, Sarmiento, como decía, tenía algún lazo con Chile, porque él había estado allá trabajando como periodista, de hecho tenía su propio diario allá. ¿Sí? Bueno, después de Sarmiento nos encontramos con Avellaneda, que acá ponemos la campaña porque es donde verdaderamente empieza la campaña del desierto, ¿sí? Con un Roca muy joven, que es quien la va a finalizar, ¿sí? Y que por supuesto va a construir la base política para después sostenerse en el tiempo. Y con Avellaneda nos vamos a encontrar, ¿sí? Que fue el ex ministro de Sarmiento también, ministro de Justicia de Sarmiento, que va a continuar los lineamientos educativos de Sarmiento porque el país necesitaba seguir siendo alfabetizado, ¿sí? Y que va a garantizar, de acuerdo a los ideales de Sarmiento, la libertad y la Constitución, ¿sí? Va a establecer una ley de aduanas, pero no porque se le cantó con una ley de aduanas. La Argentina ya estaba en deuda y necesitaba, con esa ley de aduanas, recolectar impuestos de algún lado. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde? Del libre comercio. ¿Sí? ¿Dónde estaba el puerto? El puerto más importante. Puertos hay muchos. Y seguro le vas a decir bien. ¿Dónde estaba el puerto? No, bueno, eso sí. Tienes razón, no me voy a reír. Pero ¿en qué provincia? En esta, claro, en Buenos Aires. ¿Sí? El puerto más importante lo teníamos en Buenos Aires. Acuérdense el enfrentamiento de también Urquiza-Rosas. ¿Sí? Por el tema contrabando incluso. Y se va a hacer, como ya venimos construyendo, una generación, ¿sí? Que está dándole forma a la oligarquía, y sobre todo una oligarquía rural, ¿bien? Se va a dar, después de haber sido fundada en 1865, la primera exposición de la rural, de la sociedad rural, que era un grupo de ruralistas que habían logrado concentrar tierras y dominios, ¿sí? Fuerza de trabajo, una serie de ruralistas que consolidan un grupo, ¿sí? Que le van a llamar la sociedad rural, que al principio la pasan re mal, pero que es esa sociedad rural a través de algunos nombres jóvenes que empiezan a aparecer y no la de los más antiguos, con una serie de jóvenes que se van a hacer cargo de la rural y que van a empezar desde una manera más cientificista de la ciencia, van a empezar a pensar cómo hacer progresar el ruralismo en la Argentina. Entonces, bueno, eso podemos destacarlo también como una cuestión positiva de los ruralistas. Que de alguna manera pensaron las formas para hacer progresar el sistema de los portadores. ¿Está? Y Avellaneda, que dentro de lo que yo marcaba antes, ¿no? Entre el Partido Nacionalista y el Partido Autonomista, va a ser de esto el Partido Autonomista Nacional, el PAN. ¿Sí? ¿Vamos? Este PAN, el Partido Autonomista Nacional, es el que va a ser, el que Roca, ¿sí? Va a tomar la presidencia, va a tomar el dominio del PAN, del Partido Autonomista, y se va a transformar casi en un unipartidismo, donde va a funcionar de esta manera. Roca va a aparecer como una especie de monarca, ¿sí? Que como lidera el partido más importante y por debajo de él tiene una serie de nombres muy importantes, ¿sí? Va a garantizarse estar en el poder aunque ni siquiera esté. Aunque su mandato termine acá, quien sigue dirigiendo el Partido Autonomista Nacional es Roca, por lo tanto, como es el partido más importante y el que designa los nombres, porque después el sufragio es medio mentiroso, ¿sí? El poder lo termina ejerciendo él. Juárez Selman, que era su cuñado, que después, bueno, vamos a seguir hablando de esto, era su cuñado, a Juárez Selman lo pone él. Lo votan. Es decir, cada gobernador decide por Juárez Selman, ¿sí? Y quien no decidía por Juárez Selman le intervenía en la provincia. Inevitablemente tienen que decidir por él. Ahora, cuando se enfrentan Juárez Selman y Roca, porque Juárez Selman intenta separarse un poquito de Roca, para tener una construcción propia, lo deponen prácticamente, ¿sí? Y Roca, otra vez, desde las sombras, generando todos los mecanismos para que el Partido Autonomista Nacional siga ejerciendo el poder. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hablé? ¿Por qué le canto?